¿0 en qué? 0 en X, 2 en Y, 3 en Z, ¿sí o no? ¿Sí? Mira. ¿Sí están de acuerdo? Sería este. ¿Sí o no? 0 en X, 2 en Y, 3 en Z. Este sería el vector AB. ¿Sí o no? Entonces, por fin, ¿cuál es? ¿Este o este? O sea, ¿sí se entiende la pregunta? Es decir, los puntos A y B definen el vector de AB. Luego, entonces, es esto. Pero yo lo calculo y me da esto. Y aquí está. Entonces, ¿cuál es el negro o el azul? ¿Cuál es el bueno? ¿Sí se entiende la pregunta o no? ¿Cuál sería el bueno? A ver. Sí, son el mismo. Son el mismo. Si se fijan, si a este le aplico el principio de transmisibilidad y lo represento como un vector posición, va a quedar aquí. ¿Sí o no? Son lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué son lo mismo? Porque acuérdense que, ya lo dijimos, dos vectores son iguales, sí, solo sí, número uno, tienen el mismo sentido y la misma magnitud. ¿Sí o no? Estos dos vectores tienen el mismo sentido y la misma magnitud. Luego entonces son iguales. Dos, sí, solo sí, sus componentes correspondientes son iguales. Aquí no están las componentes, ¿verdad? Bueno, de hecho sí están, vean. O sea, vamos, al calcularlo te queda así, porque recuerden que cuando yo calculo un vector dados dos puntos, el resultado va a ser un vector posición. Acuérdense que un vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen, ¿sí o no? Aun cuando el punto inicial antes de calcularlo no sea el origen. Ya al calcularlo sí va a quedar como un vector posición. Y esto no significa que esté mal, porque por la transmisibilidad, el principio de transmisibilidad viene siendo exactamente lo mismo. Y aquí estamos viendo precisamente el por qué muchos libros, muchos autores, sobre todo ya de licenciatura en adelante, consideran que los elementos principales de un vector son la magnitud, ¿verdad? Que también se le conoce como intensidad, longitud, tamaño, norma, ¿sí? Y el sentido. Aunque algunos libros le llaman dirección, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a continuar del 13 al 16. Nos pide que nos da unos vectores ahí, ¿sí? Y nos está pidiendo que los sumemos. Si se fijan, ahí nos está pidiendo que los sumemos. Dice, encuentra la suma de los vectores dados e ilústralo geométricamente. Bueno, esto lo vamos a borrar. Si es que les comentaba por lo siguiente. ¿Sí saben qué pasó un 6 de agosto? A ver, vayan escogiéndose cuál quieren que hagamos. No. ¿Mande? ¿Cuál? Bueno. A ver, ¿sí saben lo que pasó un 6 de agosto? ¿No? ¿Qué pasó, ingenieros? A ver, voy a ser más específico. 6 de agosto de 1945. ¿Y el otro fue el 9 de agosto? ¿Fue el 6 y el 9? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que se nos pasa desapercibido porque es cuando estamos en vacations, ¿sí o no? Bueno, ok. Ahorita. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo es esto, vamos a tener que apagarle. ¿Verdad? Me voy a traer ya después una franelita aquí nomás para ponérselo así. Y taparle. Para no estarle... a ver, a eso. Échame. Gracias.
No está... Sí, pues es que la verdad no la voy a ayudar. Ay, 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 ah, ah. Sí, pero es que ¿saben cuál es la bronca luego? Que al jalarla se vaya a romper. No, está puntiagudo ahí. Por eso lo hago con cuidado. Y y ya después mejor me traigo una franela, porque sí está por la soldadura. Sí hay que quitarla con cuidado. Bueno, ahí tengo dos vectores, ¿sí o no? Yo recomiendo que les pongan nombre. ¿Sí? Los bauticen. Vector A, vector B. Claro, yo lo estoy poniendo así. Habrá quien diga, no, pues A mayúscula, B minúscula, vector U, vector V, como guste, no importa. Bien, entonces, si yo lo sumo, pues significa que hago esto. ¿Sí o no? Significa que hago esto. Y ya sabemos que la suma de vectores me da por resultado un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes de los vectores. Entonces sería menos 1 más 0, vamos a hacerlo paso por paso, 0 más 4, 2 más 0, pues esto me va a dar menos 1, 4, 2, ahí está la suma y ya acabamos. Pero nos pide que lo grafiquemos. Entonces vamos a ver cómo es esto. A ver, más o menos dibujamos el espacio. Bien. ¿Dónde está el vector A? A ver, vamos a ponerlo ese con verde. Menos 1, 0, 2. 1, 2. Más o menos por aquí. ¿Sale? Ese es el vector A. A vector. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Luego el vector B es 0, 4, 0. Pues aquí está. Ese es el vector B. Bien. Y la suma me dio menos 1. A ver, déjenme ver qué otro color tengo. Pues el color rojo creo que ya lo tengo por ahí, pero bueno, vamos a utilizar el negro. Menos 1 en X, 4 en Y, 1, 2, 3, 4, 2 en Z. 1, 2. Bien, más o menos esto vendría siendo, ¿qué cosa? A más B. ¿Sí estamos? Bien. Muy bien. Pues vamos aquí, yo creo que esa es la idea del ejercicio, vamos a comprobar que efectivamente, digo, ahí está la suma, la hicimos de forma algebraica, pero vamos a tratar de comprobarlo de forma geométrica. ¿Y cómo es esto? Pues con el método del triángulo o del paralelogramo. Acuérdense que trazaba yo la paralela a B, como en la secundaria, y lo colocaba de tal manera que su punto de aplicación coincidiera con el punto final del otro, ¿sí o no? Ahí está. Y luego también, ¿verdad? Hago que su punto, incluso me acuerdo que en la secundaria decía el profe, pónganle B', niños, ¿sí o no? A la paralela. No sé si eso les tocó a ustedes, pero creo que así nos decía. ¿Sí? ¿De qué? Sí, por eso. Aquí está menos 1, 4 y 2. No, porque acuérdate que son vectores posición. O sea, su componente en X es menos 1. Luego su componente en Y es 4. Y luego su componente en Z es 2. Pero son vectores posición, salen del origen. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacíamos? Trazábamos esta paralela y nos queda así. Entonces, fíjense cómo sí se forma el paralelogramo. ¿Sí? O lo que es lo mismo. Este cuate es B. A más B me da este vector. Y efectivamente era la suma. ¿Sí o no? Sí es una forma así como de
demostrar que efectivamente vamos, la suma geométrica coincide con la suma algebraica. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar. Mande. Sí, aunque aquí no nos dice eso. Fíjate que ya se estaba quemando, porque salió un mito, ¿verdad? Es que sí se calienta mucho. No se quemó, no, pero sí como que no le pasó nada, ¿eh? No, de hecho, quienes fueron, ¿verdad? Que sí se quemaba, ¿verdad? La franela que traía estaba gruesa. Y sí pero es que vamos a ver si nos facilitan el control, ¿no? Digo que lo dejen en prefectura y pues no hay ninguna bronca, les dejamos la credencial para que no se pierda y pues, estar más fácil así, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, ahorita lo vamos a seguir usando de todas formas. No le pasó nada. A ver, uno de esos, del 17 al 20. Bueno, aquí vamos a hacer esta serie de operaciones, ¿no? Esta suma, sacar esta norma y sacar esta norma. Entonces son 4 operaciones que hay que realizar con esos vectores. Primero que nada elijan el número del 17 al 20. Bueno, el 19 y ahora elijan 2 operaciones. Nada más vamos a hacer 2. Ustedes intentan las otras, ¿no? ¿Mandé? Las últimas 2. Bueno. ¿Las últimas 2? ¿Sí? O sea, la norma de A y la norma de A menos B. ¿Esas? Bueno. Y me pidieron el 20, ¿verdad? El vector A, son vectores, es 2 en I menos 4J más 4K. Y el vector B es 2J menos K. Bueno, pues ahí está. A ver. O igual a lo mejor fue el humo, perdón, el polvo. Pero sí se ve así como que... Es que sí se calienta. Bueno, a ver. Primero vamos a sacar la norma de A, ¿no? ¿Sí? Norma de A, o magnitud, o longitud, o tamaño de A. ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿sí o no? Bien. ¿Cuánto me va a dar? 32 y 4, 36, ¿no? ¿6? Sí, porque son 32 y 4, ¿no? Bien. Ahí está. Y luego la otra. Esto lo pueden sacar de muchas formas. Habrá quien diga sacamos la resta aparte y luego sacamos la magnitud, se vale. Habrá quien diga, no, vamos a hacerlo así. Sí, se fijan lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es en J. ¿Por qué estoy poniéndolo así? Porque me está dando los vectores en forma de combinación lineal. Sí, no me lo da como triada. Y luego aquí, ¿qué va a ser? 4 menos menos 1, ¿verdad? Esto es en K. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud de este vector menos 4J más 5K. ¿Y esto a qué es igual? A la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Perdón, es 2, no 4. Más 25 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Que sería, ¿cuál? 25 al cuadrado. Es 5 al cuadrado. ¿Que me daría cuánto? 4 y 16 más 25, 45, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí?
Y 45 es 3 raíz de 5. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Menos 2J? Ah, de veras. ¿Qué me pasó ahí? Menos 6, ¿no? ¿Sí o no? Entonces son 36 y 4, 40. Y 25, 65. ¿Sí? ¿Sí o no? Y si ese no se puede... No se puede simplificar. ¿Sale? Ahora, una cosa importante que les quiero comentar. Miren, hay muchos chavos que los vectores, vamos a suponer que es el vector A, 2J más 5K, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y hay muchos chavos, recuerden que esta notación es la de combinación lineal, pero si yo la pongo como una tríada, sería así. ¿Están de acuerdo que sé que es una tríada porque tiene hasta K? Quiere decir que tiene I aunque ya no lo pongo. Eso significa que vale 0. ¿Sí? Bien. Pues hay muchos chavos que cuando ponen esta notación la ponen así. 0i, 2j, 5k. ¿Sale? Esto está mal. ¿Sale? No, o sea, no es Correcto. ¿Por qué? Porque las componentes nada más son las coeficientes. no van los vectores base. Los vectores base solamente van en esta notación. Entonces se fija la Diferencia, ¿no? Ya aquí no tengo que ponerle IJK. Ya se sobreentiende que la primera componente sí, la segunda Segunda es J y la tercera es K, ya no es correcto. sí. Es como... Pues sí, es mala escritura. Escritura, ¿no? Es mala escritura. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de la cuestión de la doble negación, verdad? Sí, entonces, por ejemplo, a veces expresamos las cosas, pero decimos lo contrario. Se nos va. Y es muy propio pues, De nuestro idioma. Me estaba acordando, por ejemplo, esta frase de Sócrates, que decía, ya ven que era muy célebre la frase, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. ¿Sí o no? Yo solo sé que no sé nada. y estaba yo razonando un poquito sobre esta frase de Aristóteles, donde aparentemente trata de reflejar humildad, ¿Sí o no? pareciera ser que es una frase de alguien que reconoce que jamás va a tener Todo el conocimiento, porque dice, yo solo sé que no sé nada. pero si lo Traduces bien, pues yo creo que diría que sabe un chingo, porque no sé nada significa sé mucho. se hace uno. Pero bueno, o cuando decimos, no quiero nada, ¿No quieres nada? A ver, no quiero nada, pues significa que sí. quiere, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque lo correcto es decir, no quiero, O bien, quiero nada, nada más, quiero nada. pero ¿qué dicen? No quiero nada. Pues ahí como que, ¿sí o no? Pero bueno, son cuestiones ahí que nada más hay que checar. Luego dice los Siguientes, a ver, vamos a ver si no son tu mito. No, ¿verdad? No, era polvito nada más. pero sí se ve así como, no, y de hecho no está caliente. No. Yo pues está nuevo. No se siente caliente. Dice, encuentra el vector que tiene la misma dirección que el vector dado. Encuentra un vector unitario que tenga la misma dirección del vector dado. A ver, escojan si uno. Bueno, 23. Dice 8i menos j más 4k. ¿Sí? A ver si no se cae. Bueno, yo recomiendo que le pongamos nombre. ¿Sí? V
Por ejemplo. Ahí está el vector V. Entonces el ejercicio nos pide que encontremos un vector unitario que tenga la misma dirección que ese vector. ¿Sí? Bueno, pues hay que decir que un vector unitario, Ya lo sabemos, es un vector cuya magnitud vale 1. ¿sí? Y, Pues nada más, vale 1. pero Tiene que tener la misma dirección y sentido que este. bueno, la misma dirección más bien. No necesariamente el mismo sentido. Eso sí también hay que decirlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya sabemos que un vector, todo vector, esta formulita sí es importante que nos la vayamos Aprendiendo. Todo vector es su magnitud por un vector unitario en su dirección. Acuérdense que los vectores unitarios, Se les pone este símbolo. algunos libros le llaman gorro, Incluso los profes así, muchos profes dicen gorro. A gorro, B gorro, I gorro, J gorro, etcétera. pero es un acento circunflexo. Sí, así es como se le suele llamar de forma apropiada. ¿Sí? Y es exclusivo para los vectores unitarios. Y obviamente de esta fórmula vimos que todo vector unitario es el vector entre su norma. ¿Sí o no? Entonces, así es como vamos a sacar ese vector unitario. El vector unitario a V es el vector V entre su norma, que vendría siendo así. Y su norma es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Acuérdense que es la suma de los cuadrados de las componentes y eso le sacamos raíz. Entonces, nos va a quedar pues de esta forma, ¿no? Raíz de 64 más 1 más 16. ¿Y eso cuánto nos da? Ya se cayó. Es que fue el aire, sopló ahí el airecito. ¿Verdad? Más o menos. ¿Huele a quemado? ¿Mande? ¿Perdón? ¿Qué viste? ¿El qué? Olió a quemado, ¿verdad? Mira, sí, mira, ahí está el lomito. ¿Ya se fijaron? Y sí. Ya veo. Te la reponemos, ingeniero. No, sí, cómo no. Pues lo utilizas ahí para el bailables, ¿no? ¿No es el que se ponen así Así luego luego y empiezan a bailar los norteños? ¿No? Sí, los que bailan norteños son de esos, ¿no? Paliacate. No, estás en... Híjole. Te lo reponemos, me dices que no. Sí, porque si es que si se calienta, ¿saben qué es lo que mejor? Me voy a traer una cartoncito. Sí, así ya que tenga el doblez, para que nada más tape ahí. Bueno, Pues vamos a tenerle que apagar. La bronca es que luego también está de prender y apagar. no. Por eso creo que ese es para enfocar ese de abajo. Sí, no. No, pero no se ve. Una ventanita. No se ve, no se ve. No, no se ve. No, pues ni modo, lo vamos a tener que ¿Qué apagar? ¿Sí? O ¿quién tiene una hoja que no le sirva? pero que no les sirva. Una hoja que no la arranquen. No la arranquen. A ver. Yes, maybe, no, try again.
De la fregada. No, mira. Necesita estar más grande. Sí, sí, pues de que se puede, pero... Ahí, atónelo ahí. Ahí No, pero el aire se lo va a llevar. Es que tiene que ser un cartón para que esté más fijo. Ahí está. A ver. Sale. Entonces, ¿cuánto nos da? 9. Raíz de 81. Sobre 9. Bien. Nada más aquí una cosa importante. Fíjense bien, muchos libros A veces utilizan el más menos. aquí le ponen más menos. ¿Por qué? Porque si consideramos que tiene que tener la misma dirección, si consideramos que puede tener la misma dirección, aquí podríamos poner más menos, porque puede ir en el mismo sentido del sentido contrario, pero tiene la misma dirección. ¿Sí o no? Si fuera que tuviera el mismo sentido, pues tendría que ser positivo. Entonces aquí como pide nada más 1, vamos a dejarlo así, ¿no? Con el más. más adelante sí hay ejercicios donde hay que considerar los dos. ¿Sí? Bien. Luego dice el 24, este ejercicio está bueno. Lo voy a leer. Dice, encuentra un vector que tiene la misma dirección que el vector 2,4,2. 2,4, menos 2 creo. No. Es menos 2, 4,2. ¿Sí? Y que tiene longitud de 6. Y que tiene longitud de 6. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo Les diría, pues vamos a ponerle nombre. Este es el vector A, por ejemplo. ¿sí? Ese es el vector A. Pero yo no quiero el vector A, yo quiero un vector que tenga la misma dirección que A, pero que su longitud sea de 6. Entonces, vamos a llamarle a mi vector que voy a encontrar B. Y mi vector debe de tener magnitud de 6. ¿Sí? O longitud de 6. Bueno, ¿cómo le hacemos para resolverlo? Lo que, si nos dice que los vectores deben de tener la misma dirección, no nos está diciendo que tengan el mismo sentido, sino que tengan la misma dirección. Significa que son paralelos, ¿sí o no? El vector A y mi vector B debe de ser paralelo con... Mi vector A debe ser paralelo con B. Ese es el símbolo de paralelismo. ¿Sale? Bien. Entonces yo quiero encontrar a B. Y B es igual a ¿qué? A su magnitud o longitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese no hay ninguna bronca, me lo está dando el ejercicio. Pero no conozco el vector unitario, no me lo está dando el ejercicio de forma directa. Sin embargo, lo puedo calcular mediante esta esa hipótesis. ¿Por qué? Porque si A y B son paralelos, significa que los vectores unitarios también lo son. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? También son paralelos. Más aún. Yo sé que dos vectores son iguales si tienen el mismo sentido y la misma magnitud. Estos dos vectores, al ser unitarios, tienen la misma magnitud, ¿sí o no? Y aparte, también tienen el mismo sentido. ¿Sí? O sea, yo podría decir, bueno, no podría decir, tienen el mismo sentido, ¿por qué? Porque son paralelos. Ustedes me van a decir, no, espérate. No es así. Tienen la misma dirección. Sí,
pero también, Bueno, sí, pero pueden tener el mismo sentido. ¿A qué voy? vamos a suponer que ese es el vector unitario, bueno, ese es el vector A, mira. Ese es el vector A. Este es el vector unitario A. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Y quién es mi vector B? Bueno, aquí vamos a suponer que B es así. ¿Y por qué digo vamos a suponer que es así? Porque pudiera ser en sentido contrario, pero en ambas circunstancias es paralelo. ¿Sí? Pero también es paralelo cuando llevan el mismo sentido. O sea que aquí hay dos posibilidades, por así decirlo, ¿sí o no? Si llevan el mismo sentido o sentido contrario, tienen la misma dirección. Y En ambas circunstancias serán paralelos. ¿Sí se entiende? O sea que puede ser así, pero siguen siendo paralelos. ¿Sí o no? Y entonces aquí está el vector B. El vector B unitario. Bueno, estos dos vectores tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pudiera no tener el mismo sentido, eso sí hay que decirlo, porque si tomamos a B de esta manera, pues B gorrito sería así, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues ya no tendrían el mismo sentido. Entonces, ¿qué onda? Bueno, aquí no hay ningún problema. Tú puedes suponer que son iguales. Que son iguales. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que tuvieran sentido contrario la vamos a poner cuando le pongamos menos. ¿Sí se entiende? O sea, aquí vamos a hacer uso del más menos. Entonces, ¿qué significa? Significa que tengo que sacar a gorrito, ¿verdad? ¿Ya es hora? Bueno, Sí, díganme, porque luego me sigo. A unitario Es menos 2, 4, 2 sobre raíz cuadrada de 4 más 16 más 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Que sería 24. 24. No, 24 no se puede. No se puede por ni pex. ¿sí? No, sí. 2 raíz de 6 nada más, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? A ver, entonces lo podemos poner así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa? Que B, como A gorrito es igual a B gorrito, porque ya lo dijimos, podemos considerarlos iguales. B va a ser ¿quién? Su magnitud por B gorrito. O sea, 6 por eso. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar raíz de 6. Así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque la magnitud es de 6 por B unitario, que es ese cuate. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? Que Aquí B tiene el mismo sentido que A. ¿Sí o no? El mismo sentido que A. No hay ninguna bronca, tienen la misma dirección, pero el mismo sentido. Sin embargo, pudiera también tener sentido contrario. Y en ese circunstancia tendrán la misma dirección. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Ponerle más menos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y de esa manera, ¿Qué significa? que ya puede ser este o este. En ambas circunstancias es la misma dirección. ¿Sí o no? No nos estamos casando con el sentido. Pueden ser en uno o en otro. ¿Sí se entiende? Bueno. Pues bueno, vamos a dejarle aquí. Creo que ya no nos va a dar tiempo de ver más. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde. Fue un placer haber estado con ustedes. Bien. Y ahí luego le reponemos al ingeniero su